Y de preocupante han calificado algunos sectores de oposición el decreto que fue publicado el pasado 27 de febrero y que permite a los funcionarios públicos borrar los correos electrónicos. Desde el gobierno han aclarado que esto solo corre para los mails personales. Pero vamos a conversar de ese tema y nos acompaña en CNN Chile Jorge Jaraquimada, presidente del Consejo para la Transparencia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que hace usted a este decreto que permitiría entonces a los funcionarios públicos borrar los mails? Es que yo creo que ese no es el efecto del decreto. El decreto lo que hace es derogar una norma que obliga a los órganos del Estado a mantener un repositorio de los correos electrónicos durante 6 años. Una vez dejado el puesto. No, durante los últimos 6 años. Perfecto. ¿No? Y por lo tanto, nada dice el decreto respecto a esto que se ha teorizado en el sentido de que los funcionarios públicos podrían borrar de motu propio sus correos electrónicos. Por lo demás, si usted quiere, en términos prácticos, los funcionarios siempre han podido hacerlo, porque la obligación que está establecida por ese decreto del 2004 pesa sobre el órgano, no sobre los funcionarios. Es el órgano el obligado a mantener un repositorio. Por lo tanto, si una persona como funcionario público ahora, hace un año o hace 10, borra ese correo electrónico, es el órgano en que en sus repositorios, que los extrae desde los servidores, quien tenía la obligación de guardarla. Lo que viene a hacer este decreto es modificar esa obligación. Pero hay otro antecedente. El ejercicio de la potestad reglamentaria, que eso es un decreto, no es una ley, es una norma infralegal, rige para adelante, no tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, a mi juicio, el decreto rige respecto de lo que hay de aquí para adelante. Por lo tanto, no podrían pararse, ya no el funcionario, que para estos efectos a mi juicio es menos relevante, un órgano del Estado, en esta derogación de la norma, para eliminar el repositorio previo a la dictación de la norma que lo derogó. Por lo tanto, por así decirlo, en términos súper concretos, ¿sí? Si el decreto se dictó ahora, en el 27 de febrero, bueno, solamente entonces deja de pesar sobre el órgano la obligación de guardar aquello que tenía existencia antes de febrero del año 2008. Porque sigue rigiendo la obligación de guardar hasta el último día que rigió ese decreto, lo de los últimos 6 años. ¿Por qué cree usted entonces que hay tanto revuelo respecto a esta noticia? A ver, yo creo que no es una señal, es una señal confusa, ¿no? Que se da en un momento tal vez no el más oportuno, sin duda, pero y en ese sentido yo creo que genera una cierta incertidumbre. O sea, las mismas preguntas que probablemente se están haciendo los periodistas y algunas ONG que les interesa el tema y que han sido muy proactivas en este tema, se lo pueden estar haciendo los funcionarios públicos. Bueno, ¿esto me habilita a mí o no para borrar? Yo creo que en ese sentido es una señal, creo yo, poco oportuna. Pero además hay otro tema acá. La obligación de guardar estos 6 años, que se viene derogando por esta reforma de este decreto, no tiene nada que ver con la discusión de que si la información que contienen esos decretos, esos emails, son públicos o son privados. Es una obligación más bien, la que existía en el decreto anterior, de disponibilidad, de permitir el ejercicio del derecho de acceso. Otra cosa distinta es que un funcionario público, una vez que alguien ejerce el derecho de acceso, pueda decir, no, me niego a entregar ese correo en particular porque ese correo tiene información que solamente me interesa a mí, no hay ahí un acto administrativo, no hay una decisión administrativa y tampoco es fundamento o complemento de un acto o una decisión. Entonces, es distinto la discusión sobre el mérito en sí, de qué es, si es público o es privado lo que contiene un correo electrónico, a la obligación que existía, que es mantener un repositorio para permitir el ejercicio de ese derecho. Ya, más allá, ¿cierto?, de la fecha, por lo tanto, ya ha explicado usted que esto tendría que regir hacia adelante y no en el pasado, y estos 6 años que hay que tener de resguardo entonces la información. En favor de la transparencia, ¿qué conviene? ¿Con decreto o sin decreto? No, yo creo que, a ver,
Yo creo que con decreto o sin decreto, para serle bien sincero, a mi modo de ver, lo que prima acá es el principio constitucional de publicidad de los actos y decisiones administrativas. Por lo tanto, toda autoridad, todo órgano administrativo que tenga obligaciones en el ámbito de la transparencia está obligado, a mi juicio, con o sin decreto, en mantener toda la información que se presume pública, es decir, la que obra en su poder, claro, disponible para que los ciudadanos ejerzan su derecho de acceso. Una vez que usted lo ejerce, yo diré, ojo, esta información es pública, pero sobre ella pesa una causal de reserva. O, ojo, esta información, contenida en un correo electrónico de un funcionario X, tiene que ser, tenemos que darle traslado a ese funcionario para que diga si esa información la podemos entregar porque él es su titular, que es lo que se discutió finalmente en sustantiva en sede jurisdiccional cuando se produjo una polémica hace un par de años atrás y el Tribunal Constitucional se pronunció. Por lo tanto, aquí no está en juego la información valiosa para el diseño de distintos tipos de políticas, por ejemplo. No está en juego tampoco la transparencia. A mi modo de... A ver, yo insisto que no es una señal lo más oportuna porque genera... Sí, sin duda. Y porque genera incertidumbre respecto de si puedo o no puedo. A mi modo de ver, la norma tiene que interpretarse en el mérito que es. Y no creo que esa interpretación de que faculta a borrar correos, creo que es demasiado extensiva. Pero de todas maneras, me parece a mí que la transparencia se resguarda por la aplicación del principio constitucional. Es decir, los órganos y los funcionarios deben obediencia a ese principio que inspira las normas de menor jerarquía. Por lo tanto, yo no puedo proceder de una forma tal que anule, ¿no es cierto?, el ejercicio de un derecho. Si yo desaparezco la información, lo que estoy haciendo ya es ni siquiera permitir, era público, era privado, estaba sujeto a una causal de reserva, porque la información simplemente ya no está. Y por lo tanto el órgano tendría que decir, mire, yo no la tengo. Y esa es la peor de las causales, la inexistencia. La Fiscalía frena el decreto presidencial que autoriza borrar email y detona el último conflicto por el traspaso de mando. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? A ver, yo leí muy de pasada lo que señaló el fiscal. Lo que pasa es que hay algunas investigaciones que están en curso, investigaciones penales o judiciales que están en curso y que involucran a algunas reparticiones públicas. Bueno, es evidente que la información que puede ser susceptible de ser solicitada en una investigación judicial no puede ser, con mayor razón aún. Pero eso no significa que, aunque la Fiscalía Naya hubiera dicho, todo lo que yo previamente prediqué no se aplique. De todas formas, con esas investigaciones en curso, y para que usted nos explique bien, porque como usted lo ha dicho, aquí hay bastante confusión respecto de esto, usted ha hablado que hay un periodo de 6 años en los cuales de igual manera hay un resguardo de esta información, ¿cierto? Por lo tanto, si la norma rige de hoy hacia el futuro y las investigaciones están en curso, la información válida para esa investigación de igual manera no puede ser borrada. Así es. Por lo tanto, no hay riesgo alguno, pese a que esto, porque va a ocurrir hacia el futuro, ¿no? Así es. Aunque yo hipotetizo que la información que le interesa a la Fiscalía es más bien para atrás, digamos, y por lo tanto ya está bien, a buen recaudo. ¿Y qué pasa con el funcionario público que lee esta información a través, cierto, de la prensa y dice, bueno, hoy día puedo borrar mis mails? Él sabe que él no es el dueño absoluto de la información que está ahí, porque usted lo ha dicho, hay un servidor por detrás que, me imagino, también maneja la información. Ese es un punto muy interesante, porque eso está en el corazón de la discusión jurídica que se dio hace un tiempo atrás respecto si el contenido de los mails era público o privado. Exacto. A priori. Y se dio hace algún tiempo atrás la discusión. Así es, y yo tengo que decirle muy derechamente, digamos, que yo sí fui partidario, digamos, del voto de disidencia, que finalmente fue recogido, digamos, por el Tribunal Constitucional, en la sede del Consejo de Transparencia. Y en ese sentido, a mí me parece relevante lo que usted manifiesta, porque pone el eje en el corazón, es decir, lo importante acá, más que el soporte, es quién es el titular de eso que se presume una comunicación privada. El hecho de que un funcionario haya intercambiado correo electrónico con autoridades o con funcionarios y que eventualmente diga, mira, todos estos mails no tienen ninguna relevancia para el orden, digamos, ordenamiento estatal. Exacto, no tienen ningún interés público, por lo tanto los voy a borrar. Bueno, eso de todas maneras debiera estar en un repositorio que debe mantener el órgano del Estado. Pero imaginemos que ese funcionario se va,
queda el repositorio en manos del órgano y un ciudadano cualquiera solicita esa información. Quiero esos mail de este funcionario específico. ¿Y eso es lo que procedería ahí, eso es posible, y lo que procedería ahí es que ese órgano notificara a ese funcionario y le preguntara si a su juicio esos correos contienen información pública y que pueda ser entregada, o solamente, y ahí entonces él podrá decir, mire, yo niego la información, niego el acceso a esos correos porque esos correos contienen información solamente privada, eran correos que yo intercambié con mi señora por la salud de mis hijos, en fin, no sé, o eran meras comunicaciones de índole informal que sustituyeron a las conversaciones telefónicas o personales que yo pude haber tenido con otros funcionarios, ¿no? Lo realmente importante es determinar si ese soporte, que es un correo electrónico, lo ha sido de un acto, de una decisión, o bien ha sido fundamento o complemento de alguna de ellas. Y en ese caso, ahí estamos todos los consejeros de acuerdo de que ese correo tiene que ser público, porque justifica el control social, que para eso está la ley de transparencia, en aras, digamos, de hacer un chequeo, digamos, de estas decisiones que toma la autoridad. Para poner una vez más, ¿cierto?, el corazón en el centro, hablamos una vez más de este funcionario público que se encuentra con esta noticia y dice, bueno, hoy día usted puede borrar sus correos electrónicos. Para él es el que tiene el juicio para decidir entonces qué mail intercambiado, estamos hablando solamente de los mails intercambiados en el orden del trabajo, él es quien decide si esa información es de interés público o no. Solo el funcionario público. Por lo tanto, tenemos tantos criterios como funcionarios tenemos. A ver, el funcionario tiene la titularidad, ¿no es cierto?, a mi juicio, sobre ese correo electrónico, y le advierto que esto no es un criterio homogéneamente compartido por los consejeros, pero a mi juicio tiene la titularidad, ¿no es cierto?, para decidir en primera instancia. Pero no nos olvidemos que existe un Consejo para la Transparencia que es órgano garante del derecho de acceso. Y si la persona que solicitó ese correo, que fue negado por el funcionario público, no queda conforme... ¿Y por qué él dice porque esto es privado y es de mi mail privado? De acuerdo, pero el ciudadano puede estar disconforme con esa respuesta y puede tener indicios incluso respecto de que lo que está haciendo es tratando de ocultar alguna actuación que le incomoda y que fue comunicada por esta vía. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Recurre de amparo ante el Consejo para la Transparencia. Y finalmente es el Consejo, conociendo el contenido del correo, quien deberá dirimir si lo que contiene es información pública o información privada. Lo que a mí me parece que sería una intromisión indebida es que el órgano público que tiene el repositorio de los correos electrónicos de todos sus funcionarios dijera, los entrego, o derechamente no los entrego porque es toda información pública. Ni lo uno ni lo otro. No puede llegar y entregar. Tiene que dar traslado a ese funcionario público que era titular de esa casilla electrónica para que se pronuncie. Y después decidir. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde para explicar entonces los alcances. Ojalá echar algo más de claridad sobre el tema. De todas maneras, muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros hasta ahora vamos a la pausa. Un par de minutos, ya nos encontramos con más noticias.